Hola, bienvenidos a Way Academy, soy Juan Mari Ruiz. El otro día estaba en clase trabajando con una alumna mía un pasaje de semicorcheas, concretamente del estudio número 16 de los 48 de Ferlin. Ya sabéis que es un libro que me gusta mucho, el que tiene estudios lentos en la parte superior y estudios rápidos en la parte inferior. Me parece un libro fantástico para aprender y luego para el mantenimiento de un profesional también. El pasaje en cuestión, había un punto que se nos atascaba. Sea por la articulación, sea por la llegada al re, no acabábamos de encontrarle una solución. Probamos varias, las evidentes, lo hacemos lento y ligado mejor, para, como siempre digo, para sentir el tacto de cada nota, el peso de cada una de ellas. Bueno, y aquí no había problemas. Buscamos sonido homogéneo, buscamos la seguridad que nos da ese sonido homogéneo, ya no solo por el resultado en sí, sino por las consecuencias psicológicas, vamos a decirlo así, ¿no? Me encuentro seguro porque el sonido es estable. Cosas que ya sabéis, hacemos con ritmos. Pero se nos ocurrió otra cosa diferente. Esto ya lo solemos hacer de forma habitual, porque nos dimos cuenta que el problema no era el pasaje de X semicorcheas, sino la unión entre los diferentes pulsos, un grupo de 4 con el siguiente. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez por qué existen los compases? Este estudio está escrito en un 3×4. Significa que tenemos 3 negras en cada compás, o 3 grupos de 4 notas. Es un estudio que son todos semicorcheas. Podría haber sido un compás de 244×16. 244 semicorcheas y al final una negra para terminar. Pero no, está escrito en un 3×4, porque las notas están distribuidas en grupos de 4 notas. Y si somos capaces de visualizar esos grupos, aparte de que nos ayuda luego a tocarlo, ayuda mucho también a la primera vista. Si nos hemos acostumbrado a tocar de esa manera, visualizando lo que entra en cada pulso, en este caso grupos de 4 semicorcheas, pero hay muchos ritmos que pueden entrar en esa negra. Puede ser corchea 2 semicorcheas, puede ser una corchea y un tresillo de semicorcheas, pero visualizamos lo que hay entre estos dos. Y es lo que hicimos aquí, extraer los grupos de 4 semicorcheas más esa quinta nota, que es la primera del grupo siguiente. Y fue muy efectivo, ¿eh? Esto se resumió en... Me he perdido, perdón. Ahora lo he hecho seguido. Si mal no recuerdo, empezamos haciendo respirando entre los grupos para independizarlos. ¿Sí eso cuál es? Siguiente. Aquí tenemos los grupos aislados, lo que he hecho la vez anterior, sin respirar, aislados pero con un poco más de relación, más continuidad. Y luego el siguiente paso, pues igual juntar 2 grupos. Tres grupos. Hasta que podamos hacer todo el pasaje. Resumiendo, despacio para asegurar las notas, mejor todo ligado, para que nos dé seguridad. Le ponemos ritmos, vamos aumentando la velocidad del metrónomo, pero ya cuando vemos que el problema no es de aprender las notas, sino de unión entre los pasajes, aislar los pasajes, en este caso, grupos de 4 notas más una de llegada. Seguimos la semana que viene.